Bienvenidos a la primera clase de anatomía del aparato locomotor. Hoy estudiaremos bastante sobre las generalidades y la planimetría que a veces se complican mucho en los universitarios que recién inician la carrera. Somos Clases Médicas Argentina, afianzamos futuros médicos, pueden seguirnos ya por nuestras redes sociales. Sean todos bienvenidos, comenzamos. Lo primero que tenemos que saber es la posición anatómica. Nosotros acá estamos viendo dos posiciones, la posición anatómica y estamos viendo la posición fundamental. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre las dos? La posición fundamental es generalmente como nosotros hacemos la marcha habitual, con los dos miembros superiores acostado con las palmas de las manos orientadas hacia los muslos. Bien, entonces es una posición habitual que nosotros hacemos, pero no es la posición anatómica, no es la que nos toma en examen. La que nos toma en examen es esta. Entonces, el individuo tiene que estar en posición de pie, bipedestación, con los dos pies, cabeza erecta, sin inclinación, mirando al horizonte, ojos abiertos, mirando al frente y al mismo nivel, ¿sí? Miembros superiores extendidos a ambos lados, un poco separados del tronco, ¿sí? Entonces, con las palmas de las manos mostrando hacia adelante. Los pies, acá la imagen no lo muestra, pero los talones, la parte posterior del pie tiene que estar junto. Los dedos separados hacia adelante, ¿sí? Los pies tienen que estar paralelos y los talones prácticamente juntos. Bien, algunos puntos de situación, puntos de ubicación en el espacio. Esto de acá hacia arriba se llama altura, alto, ¿sí? De acá, de lado a lado, se llama ancho. Y lo que está de adelante hacia atrás se llama profundidad. Entonces nosotros podemos mostrar en la imagen, esto es superior, el punto superior se llama también cefálico o craneal, el punto inferior se llama también podal o caudal. Bien, lo que más se utiliza en anatomía, que más les gusta escuchar, es cefálico y caudal. Acá tenemos una imagen vista desde arriba del individuo, ¿bien? Y nosotros podemos decir medial a lo que está cerca de la línea media del cuerpo. ¿Ven la línea media del cuerpo? Línea media del cuerpo refiriéndonos a la línea media que pasa en un plano sagital, o sea que corta el cuerpo en una mitad derecha y una mitad izquierda, ¿bien? Entonces, esta es la línea medial. Mientras más cerca esté a la línea medial, podemos decir que es más medial y lo que esté más lejos de la línea medial es más lateral. Entonces, dos puntos de situación importantes, lateral, medial, anterior y posterior. Hagamos un pequeño ejemplo. Nosotros podemos decir que la mano es lateral con respecto a la clavícula. ¿Ven? La clavícula ahí es un hueso medial. ¿Sí? También podemos decir que la mano es lateral a la cabeza, que la cabeza es medial. Acá también podemos decir que la nariz es anterior o ventral con respecto a las orejas. Las orejas deberían estar por acá, ¿cierto? Perfecto. Y podemos decir que la protuberancia occipital es posterior con respecto a la nariz. Para eso nos sirven los puntos de situación. Recuerden medial y lateral. Medial en algunos libros lo encuentran como interno, pero hoy en día ya no se utiliza mucho interno. Algunos profesores, exámenes van a utilizar, pero interno quiere decir profundo, entonces por eso no se utiliza. Bien, pero en algunos lugares van a encontrar medial como interno y lateral como externo. Bien, algunos términos anatómicos, acá tenemos todo el cuerpo. Esta es la cabeza está compuesta por el cráneo y la cara. Esto simplemente es una generalidad, no lo tienen que llegar a saber ahora, ¿sí? Esto es cuello, la parte posterior del cuello se llama nuca. Acá tenemos la nuca, los hombros, la espalda o dorso, ¿sí? Ojo, les gusta mucho llamar dorso a toda esta región. Después vamos a estar hablando del dorso también. Dorso es esta región. La parte baja de la espalda es la región lumbar. Acá tenemos la región glútea, ¿no? Acá tenemos todo lo que es eh, muslo, pantorrilla, pierna. La pantorrilla es parte de la pierna, ¿sí? Y bueno, acá adelante también muslo, rodilla, pierna, pies, ¿sí? Acá hombro. Todo esto se llama tórax,
tórax, abdomen, bien. Acá tenemos el hombro, brazo, antebrazo, mano. Es importantísimo saber esto también. Entonces, superior dijimos que era lo mismo que cefálico. Caudal, podálico es lo mismo que inferior. ¿Sí? Lo que está más cerca de la línea media del cuerpo es medial y lo que está más lejos de la línea media del cuerpo es lateral. Lo que está más cerca acá, esto es confuso, lo que está más cerca al hombro, digamos, el hombro es proximal. ¿Por qué? Porque el hombro está unido al tronco. Lo que está más cerca del tronco es proximal. Lo que está más lejos del tronco es distal, ¿sí? Próximo distal se basa en parte de la unión. El miembro superior está unido al tronco en el hombro. Entonces el hombro es lo más proximal, lo que está más cerca de los dedos es más distal. Lo mismo acá. Acá la cintura pélvica, ¿no? La ingle es lo más medial, perdón, lo más proximal y la punta de los pies es lo más distal, ¿sí? Entonces estos son puntos de situación también que tenemos que conocer. Bien, para describir a, a un individuo, para describir un material, para describir una posición, estructura de los individuos en el espacio o de los órganos o de los huesos, nosotros utilizamos algo llamado planimetría y existen planos limitantes. ¿Qué son los planos limitantes? Como vemos acá, son planos que encierran al individuo dentro de una especie de caja, ¿ven? Entonces podemos decir, es como formar, como meter al individuo dentro de una caja. Entonces, podemos decir que la caja normalmente es un cubo y tiene 6 lados. Esta caja va a tener 6 lados. ¿Cuáles son? El plano ventral o anterior, el plano dorsal o posterior, el plano superior, el plano inferior, el plano lateral derecho y el plano lateral izquierdo que está del otro lado. Entonces existen 6 planos de posición, 6 planos limitantes que limitan al cuerpo en cuanto a su estructura total. Plano superior, plano inferior, plano anterior, plano posterior, plano lateral derecho y plano lateral izquierdo. Bueno chicos, ahora estudiemos los planos seccionantes. Plano sagital, plano coronal y plano transversal. Son 3 planos seccionantes. Plano sagital es el que vemos acá. ¿Ven? Ese atraviesa de adelante hacia atrás y de arriba a abajo. Los planos son como hojas. ¿Qué quiere decir? Que tienen 4 bordes. Si nosotros estudiamos los bordes, nos vamos a dar cuenta que el borde superior coincide con un eje. ¿Qué eje? Antero-posterior, porque atraviesa el cuerpo de adelante hacia atrás, ¿no? Lo mismo que el borde inferior, que también coincide con el eje antero-posterior. ¿Qué nos estamos dando cuenta? Que el plano sagital está formado por ejes, ¿bien? Entonces, todo plano está formado por al menos 2 ejes. Cada hoja, los planos son como hojas de papel, démonos cuenta de eso, ¿sí? Entonces, vamos a darnos cuenta que cada borde del plano, o sea, de los 4 bordes que tiene, cada borde del plano está compuesto por un eje. Tenemos arriba el eje anteroposterior, abajo el eje anteroposterior y adelante y atrás tenemos los ejes cráneo-caudales, ¿sí? O cefalocaudales. Bien, entonces ahí vemos el plano sagital, está compuesto por 4 bordes que corresponden a 2 ejes. O sea, son líneas paralelas del eje. Vamos acá. El plano sagital entonces está compuesto. El plano sagital está compuesto por un eje que está arriba, ¿cierto? ¿Cómo se llama ese eje? Este eje se llamaba antero-posterior porque atraviesa el cuerpo de adelante, de anterior, a posterior. Muy bien. ¿Sí? Y también tenemos un eje que está adelante. ¿Cómo se llama ese eje? Este eje se llama céfalo caudal, porque atraviesa el cuerpo de arriba abajo, cefalocaudal. Bien, entonces cada plano está constituido, está conformado por al menos 2 ejes. Bien,
Entonces acá abajo vamos a arreglar un poquito mejor esto. Acá abajo habíamos dicho que es caudal, ¿cierto? Entonces teníamos un eje que va de arriba a abajo que forma el cefalocaudal. ¿Ven? Ahí tenemos cefálico acá arriba y baja, 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 baja. Acá abajo el caudal. Bien, perfecto. Divide el cuerpo en dos. En un plano sagital divide el cuerpo en dos. ¿Para qué me sirve este plano sagital? Entonces, este plano sagital me sirve para yo determinar, por ejemplo, la nariz, que está más cerca del plano sagital, es medial con respecto a la oreja, que está lejos del plano sagital, que es lateral. Bien, entonces para ubicar un poco las cosas en el espacio me sirve. Para dividir al cuerpo en dos me sirve. Divide el cuerpo en dos en una mitad izquierda, una mitad derecha. Vamos. Borramos entonces el primero para poder ser más esquemáticos. Borramos el primero y vamos con el segundo, el plano coronal. El plano coronal recibe el nombre también de plano frontal. ¿Dónde está? Acá. Es todo esto que yo estoy marcando. O sea, atraviesa el cuerpo de lado a lado. ¿Ven ahí? El plano coronal atraviesa el cuerpo de lado a lado. Por lo tanto, nosotros podemos decir que el plano coronal se encuentra formado por un eje llamado lateral que atraviesa el cuerpo de lado a lado. ¿Bien? Pero además también podemos decir que está compuesto por un eje que atraviesa el cuerpo de arriba hacia abajo. Este eje se llama eje longitudinal o eje céfalo-caudal. Acá también, eje longitudinal o eje céfalo-caudal. Bien, perfecto. Tenemos acá el plano coronal, ¿sí? Entonces, el plano coronal está compuesto por un eje lateral y un eje céfalo-caudal o cráneo-caudal, que es el de color amarillo. Cada plano tiene 4 bordes, cada plano está formado por 2 ejes. Veamos entonces el plano coronal o frontal. Borramos acá. El plano coronal o frontal, entonces es acá dividido en dos al individuo. El individuo se divide en una mitad anterior, una mitad posterior. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿para qué me sirve? Me sirve para decir, por ejemplo, los ojos se encuentran anterior con respecto a las orejas, ¿sí? O con respecto a la nuca. Nos sirve para señalizar, para localizar las cosas en el espacio. Vamos con el último plano entonces. Borramos y vamos con el último. Bien, el último plano que vamos a estudiar se llama plano transversal o axial. Plano transversal o axial es un plano horizontal, ¿se dan cuenta? Está formado por dos ejes que atraviesan de lado a lado al individuo, que son el eje lateral. Pero además también está formado por dos ejes que que atraviesan de anterior a posterior al individuo, que se llaman eje anteroposterior. Muy bien. Entonces, eso es la conformación de los planos. Los planos son como hojas, cada borde es un eje, hay 4 bordes, pero cada borde, cada 2 bordes representa un eje. ¿Se entendió? Perfecto. El plano transversal lo que hace es divide al cuerpo en una mitad superior y una mitad inferior. ¿Para qué me sirve? Me sirve para decir la frente, el frontal, la frente, está sobre la nariz, está superior a la nariz, está cefálico a la nariz o cefálico a la boca. O sea, para ubicar las cosas, las estructuras del cuerpo con respecto al plano. Así yo puedo decir, si la cabeza se divide por un plano transversal o axial, entonces la frente
es superior a la nariz. ¿Por qué? Porque al cortar con el plano transversal, la frente queda por arriba del plano transversal, superior al plano transversal, y la nariz queda inferior al plano transversal. ¿Sí? Los planos sirven para eso, para cortar el cuerpo y ubicar las cosas en relación al espacio. Pero además también tienen otra función. Veamos. Acá. Entonces, los planos, el plano sagital, ejes que lo conforman. Habíamos dicho longitudinal y anteroposterior. Plano coronal, ejes que lo conforman lateral y longitudinal. El longitudinal es lo mismo que decir céfalo, caudal o cráneo, cráneo caudal. El plano horizontal, eje lateral y eje anteroposterior. Esto, por favor, si no lo entendieron, vuelvan atrás, véanlo otra vez, se van a dar cuenta que es muy fácil. El eje perpendicular al plano es el eje que no forma el plano. Son tres ejes. Si dos están formando el plano, el que no lo forma es el eje perpendicular al plano. ¿Qué significa perpendicular al plano? Perpendicular es una palabra matemática que quiere decir que el eje corta el plano. Ahí tenemos los ejes, son como flechas, que el eje corta el plano en 90 grados, ¿sí? Si nosotros dibujamos acá un plano, vamos a dibujar acá un plano, bien, ahí tenemos el plano, ¿sí? El eje va a cortar al plano, va a caer a través del plano, va a atravesar el plano en un ángulo de 90 grados. Eso quiere decir perpendicular. Los ejes perpendiculares sirven para realizar movimientos sobre el plano. Ya después lo vamos a ver. Tenemos, entonces, el plano sagital está compuesto por dos ejes. El que no lo forma es el eje perpendicular, ¿sí? El eje lateral. El plano coronal está compuesto por dos ejes. El que no lo forma, el eje anteroposterior o ventrodorsal, es el perpendicular. El plano horizontal está formado por dos ejes. El que no lo forma, el eje longitudinal, es el eje perpendicular. Y a estos también se les llama ejes de movimiento, porque sirven para realizar los movimientos sobre el plano. Sección del cuerpo. El plano sagital divide el cuerpo en dos, en una mitad izquierda y derecha. El plano coronal en una mitad anterior y una posterior. El plano horizontal en una mitad superior y otra inferior. Y los movimientos. Sobre el plano sagital, esto lo vamos a estudiar un poquito después, se hacen los movimientos de flexo-extensión. Esto sí o sí lo tienen que saber porque entra bastante en examen. Plano sagital, flexo-extensión. Plano coronal, aducción, abducción. Plano horizontal, rotación medial y rotación lateral. Bien. Entonces, nosotros tenemos tres ejes, como ya habíamos nombrado, fíjense. El eje que va de arriba hacia abajo, es como una flecha que atraviesa el cuerpo de arriba hacia abajo, se llama eje cefalocaudal o longitudinal. El eje que va de adelante hacia atrás se llama eje anteroposterior o ventrodorsal. Y el eje que va de lado a lado se llama lateral o transversal. Bien, entonces tenemos uno, dos, tres ejes. Es muy importante reconocer los tres ejes. En el movimiento vamos a conocer entonces ahora los movimientos, ¿sí? ¿Cuáles son los movimientos que se llevan a cabo en el plano frontal o coronal? Veamos, plano frontal o coronal, ¿sí? El movimiento se tiene que dibujar sobre el plano. Movimiento, el desplazamiento, hagan este desplazamiento, háganlo contra la pared, apoyados de espalda contra una pared y dibujen el movimiento, aducción y abducción. Abducción se llama también separación. ¿Por qué? Nosotros tenemos una línea media en el cuerpo, ¿sí? Y el miembro se separa de la línea media del cuerpo, ¿bien? En cambio, aducción quiere decir aproximación. El miembro se aproxima a la línea media del cuerpo, ¿bien? Lo mismo pasa en el miembro superior como miembro inferior. Se realiza en el plano frontal o coronal. Eje lateral.
es el que permite la flexoextensión. La flexoextensión se realiza en un plano llamado plano sagital. Ahora, colóquense de perfil contra la pared, ¿sí? La pared va a realizar otro plano sobre ustedes. Colóquense de perfil contra la pared y muevan el brazo hacia adelante y hacia atrás, como está haciendo este individuo. Muevan el brazo que está apoyado contra la pared, ¿sí? Y van a darse cuenta que el movimiento se dibuja en forma completa. Colóquense entonces contra la pared, apoyado un brazo contra la pared, ¿sí? En perfil. Y muevan ese brazo que está apoyado en la pared, muévanlo hacia adelante y hacia atrás. Vamos a ver que el movimiento se dibuja en todo momento, nunca se separa del plano. Bien, entonces, ahí nosotros tenemos los movimientos de flexión y extensión. Podemos tener movimiento de flexión y extensión de la pierna, como vemos acá. Movimiento de, esto sería extensión, llevar la pierna hacia adelante. Movimiento de flexión, llevar la pierna hacia atrás. Movimiento de flexión del antebrazo, llevar el antebrazo hacia adelante, hacia arriba. Y extensión, llevarlo hacia abajo y hacia atrás, ¿sí? También en el dedo, extensión es llevarlo el dedo hacia arriba, flexión, llevar el dedo hacia abajo o hacia la parte palmar. Bien, acá también flexión y extensión del muslo, flexión hacia adelante, extensión hacia atrás. Bien, todo se realiza en un plano sagital. Colóquense así de esta manera contra la pared, utilizando la pierna que da contra la pared para mover, ¿sí? Para mover. Y hagan este movimiento, van a ver que el movimiento nunca se despega, nunca se separa de la pared, ¿sí? Eso es flexión y extensión. El plano es sagital. Rotación. Rotación medial y rotación lateral. El plano es el plano transversal. Todo movimiento de rotación se realiza sobre el plano transversal. Bien, aunque no creamos, todo movimiento de rotación se realiza sobre el plano transversal. Y cuando la rotación es hacia afuera, se llama rotación externa o lateral. Y cuando la rotación es hacia adentro, se llama rotación interna o medial. Entonces, ¿qué tipo de rotación será esta? Pensemos. Rotación medial. Muy bien, porque se acerca a la línea media del cuerpo. ¿Qué tipo de rotación será esta? Muy bien, rotación lateral, porque alejo de la línea media del cuerpo. Acá también vemos rotación medial y rotación lateral. Lo único que yo quería decirles es cuando rotamos la cabeza, la cabeza se rota hacia la izquierda y hacia la derecha. La cabeza no tiene rotación medial y rotación lateral. ¿Por qué? Rotación medial y rotación lateral hablamos cuando los órganos son pares. La cabeza es impar, por lo tanto no va a tener más que rotación izquierda y rotación derecha. Ahora, volvamos entonces al inicio. Los movimientos de aducción, que son, aducción quiere decir aproximación y abducción separación, se realizan en el plano frontal. Cualquier movimiento de aducción o abducción del cuerpo es plano frontal. Y llevan el eje anteroposterior. El eje anteroposterior es, nosotros pensemos, es como si nosotros utilizáramos unos muñecos, no sé si tuvieron cuando eran chicos, los muñecos articulables. Para que un muñeco articulable haga este movimiento, yo tengo que colocar un tornillo en portugués es parafuso, tengo que colocar un tornillo de adelante hacia atrás, ¿no? Porque si no, no podría hacer el muñeco este movimiento. Entonces, el muñeco articulable puede hacer este movimiento debido a que yo coloco un tornillo de adelante hacia atrás. Ese es el eje de movimiento. Los movimientos. Entonces, ustedes tienen que armar la siguiente línea en su cabeza. Plano frontal, movimiento de aducción a abducción, utilizando el eje anteroposterior. Todo plano,
todo movimiento de aducción a abducción se realiza en el plano frontal y utiliza el eje antero-posterior. Flexión y extensión. ¿En qué plano se realiza? Plano sagital. Ya vimos varias flexiones y extensiones en el cuerpo, todos se realizan en el plano sagital. Imagínense que este fuera un muñeco articulable. Para hacer este movimiento de flexión y extensión, ustedes pónganse a pensar en casa. Para hacer este movimiento, o este movimiento, o este movimiento, ¿cómo tendría que estar el tornillo? Tornillo en portugués es parafuso, ¿sí? Tendría que estar puesto de lado a lado, ¿sí? De lado a lado, de lateral izquierdo a lateral derecho, de lateral derecho a lateral izquierdo, para poder realizar ese movimiento. Rotación medial o lateral. Toda rotación medial o lateral se realiza en el plano transversal, utilizando el eje longitudinal para el movimiento. Bien, tenemos entonces acá el eje que utilizamos es de arriba hacia abajo. Sobre ese eje se realiza el movimiento. Yo tengo que, si quiero hacer un movimiento de rotación, coloquen sobre la mesa, ¿no? Una lapicera y un papel. Apoyen el papel sobre la mesa y la lapicera sobre el papel. Agarren la lapicera y traten de rotar el papel. Se van a dar cuenta que el eje es la lapicera. Para rotar el papel, el eje es la lapicera. Entonces, el eje tiene que ser siempre longitudinal y el plano es la mesa. Bien. Todo movimiento de rotación, medial, lateral, izquierdo, derecho, lo que quieran, pronación, supinación, se realiza usando un plano transversal con un eje longitudinal. Circunducción. Como vemos acá, la circunducción es generar un cono, ¿no? Con nuestro, puede ser miembro superior o miembro inferior. Las articulaciones que realizan circunducción se llaman articulaciones esferoideas, ¿sí? La circunducción es un movimiento que se realiza en los tres planos, involucra los tres planos, ¿sí? No es un movimiento de rotación para nada. Ustedes párense y hagan este movimiento, eso es circunducción, ¿sí? Diferencien de movimiento de rotación, esto es rotación, ¿sí? Rotación es mover hacia medial o hacia lateral el hombro, mientras que circunducción es esto. Bien, los huesos. Nosotros tenemos diferentes tipos de huesos, pero además nuestro esqueleto se divide en dos partes. Lo que está de celeste se llama esqueleto axil o axial, que corresponde a la línea media del cuerpo. Entonces, ¿qué corresponde a la línea media del cuerpo? El cráneo, la columna vertebral, las costillas, ¿sí? El hueso sacro que pertenece a las vértebras, corresponden a la línea media del cuerpo, igual que el esternón, ¿sí? Todo esto es línea media del cuerpo. Y el esqueleto apendicular, que son los miembros superiores y miembros inferiores. Yo quiero comentarles hoy que para unir el esqueleto axial con el esqueleto apendicular existen dos cinturones. Los cinturones son los que unen el esqueleto axial con el esqueleto apendicular. El primer cinturón que tenemos acá arriba se llama cinturón escapular. Bien, el segundo cinturón que tenemos acá abajo se llama cintura pélvica, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos una cintura escapular que une el miembro superior con el esqueleto axil y una cintura pélvica que une el miembro inferior con el esqueleto axil. Clasificación de los huesos. Un tema muy importante, ¿sí? Clasificación de los huesos. Entonces, para clasificar a los huesos nosotros utilizamos según su forma. Según su forma quiere decir qué dimensión es más grande. Tenemos el largo, que es la longitud de arriba abajo, ¿no? El ancho, que es de lado a lado, y el espesor, que es de adelante hacia atrás, ¿no? Entonces, según cómo son las dimensiones del hueso, si son más largos que anchos que gruesos, entonces los huesos se clasifican en huesos largos,
huesos planos, huesos cortos y hueso irregular, ¿sí? Según su forma. Los huesos largos. Los huesos largos suelen tener mayor el eje longitudinal sobre ellos, ¿no? Hay un eje, el eje mayor es el eje longitudinal que predomina claramente sobre el espesor y también sobre el ancho. Ancho es menos ancho, es más largo, ¿sí? Y el espesor también es tan pequeño como el ancho. Entonces, predomina el eje longitudinal, predomina el largo sobre las otras dimensiones. ¿Por qué decimos que un hueso es largo? Porque en su forma predomina el largo sobre el ancho y el espesor. Ojo, esa es la justificación. Todo hueso largo está compuesto por una epífisis superior, que es esta zona de acá, superior, una epífisis inferior, que es esta zona de acá, y lo que está en el centro es la diáfisis, que representaría el cuerpo del hueso, ¿no? La diáfisis. Bien, ¿qué es la metáfisis? La metáfisis no es más que la unión entre las epífisis y la diáfisis. Entonces, siempre en el punto de unión entre epífisis y diáfisis llamamos de metáfisis. Los huesos largos son importantísimos en el cuerpo. Existen muchos huesos largos. Importante saber algunos para el examen. Ojo, hueso largo no significa hueso grande. Hueso largo significa que su longitud es mayor al espesor y al ancho. Por lo tanto, el húmero, que es del brazo, es un hueso largo. El radio y el cúbito del antebrazo son huesos largos. El fémur del muslo es un hueso largo. La tibia y el peroné son huesos largos, ¿sí? Que pertenecen a la pierna. Pero las falanges, que son chiquititas, que pertenecen a los dedos, también son huesos largos. ¿Por qué? Predomina el alto, el largo, sobre el ancho y el espesor. Bien, los huesos planos. Cuando nosotros hablamos de huesos planos, hablamos de huesos que tienen alto, altura y ancho similar. Pero el espesor del hueso es despreciable. Los huesos planos tienen espesor despreciable. Los huesos planos tienen un espesor muy pequeño, un espesor que no podemos considerar, es muy pequeño, ¿sí? ¿Qué huesos planos tenemos? Los huesos planos del cráneo, los huesos planos de la escápula, el esternón también es un hueso plano, ¿sí? Los huesos planos generalmente se encuentran cubriendo cavidades. Entonces, el segundo tipo de hueso es el hueso plano. Bien, hablemos ahora de los siguientes huesos. Los siguientes huesos son los huesos cortos, ¿sí? Los huesos cortos, nosotros marcamos acá, acá tenemos un ejemplo, esto es un hueso del tarso, del pie, ¿sí? Los huesos del carpo, los huesos del tarso, son huesos cortos. Los huesos cortos se caracterizan porque tienen todas sus dimensiones muy similares. No decimos iguales, decimos similares. ¿Qué quiere decir? Que el alto es similar al ancho y similar al espesor en el hueso corto. Es como si fuera un cubo. Bien, tenemos como si fuera un cubo. Entonces, el alto es similar al ancho y esto es similar al espesor, ¿bien? Entonces sus tres dimensiones son muy parecidas. Tenemos ejemplo los huesos del carpo y los del tarso. Los últimos huesos que tenemos que describir, los últimos tipos de huesos que tenemos que describir son los huesos irregulares, ¿bien? ¿Qué es un hueso irregular? Un hueso irregular es aquel que no tiene una forma definida. Acá dimos de ejemplo las vértebras. El cuerpo de la vértebra asemeja como si fuera un hueso corto. Nosotros a veces damos de ejemplo al cuerpo de la vértebra como si fuese un hueso corto, porque es como un cubo perfecto. Pero toda la vértebra no es un cubo, no es un hueso corto, sino es un hueso irregular. ¿Bien? ¿Por qué irregular? Porque tenemos el macizo, que es el macizo de apófisis, que no corresponde a un hueso
no corresponde a un hueso corto. Bien, entonces esto es lo que lo diferencia del hueso corto y le llamamos huesos irregulares. Según la biomecánica o funcionalidad de los huesos se clasifican en palanca. Palanca es función de los huesos largos. ¿Qué quiere decir? Los huesos largos prestan inserciones musculares que son efectivas para realizar movimiento. Eso se llama palanca. Protección. Protección es de los huesos planos. Y soporte. Soportan peso, los huesos cortos. Además tenemos huesos irregulares que se consideran huesos mixtos. ¿Por qué? Cuando hablamos de mixtos, cuando realizan más de 2 a 3 funciones. Son 3 funciones las que describimos. Los huesos mixtos realizan de 2 a 3 funciones. Por ejemplo, las vértebras. Las vértebras son huesos mixtos. ¿Por qué? Realizan palanca, participan de los movimientos de la columna vertebral. Forman protección de la médula espinal, que es parte del sistema nervioso que se encuentra en el interior del conducto vertebral. Soporte, soportan la presión, el peso del cráneo, ¿sí? Y de las vértebras que están en la parte superior. Las vértebras lumbares soportan el peso de toda la columna vertebral, ¿sí? Entonces, por eso decimos que las vértebras son mixtos, porque realizan más de 2 funciones. Realizan en verdad las vértebras las 3 funciones. Articulaciones. ¿Qué es una articulación? La articulación es el punto de unión entre dos huesos, ¿sí? Eso es una articulación, el punto de unión entre dos huesos. Tenemos, según el material que los une, la articulación puede ser sinovial, cuando, como vemos acá, posee una cavidad sinovial donde se encuentra el líquido sinovial. Esto es característica de las articulaciones más móviles. Sinovial va a ser sinónimo de móvil o diartrosis, va a ser todo lo mismo. Las articulaciones móviles son sinoviales porque necesitan el líquido sinovial para amortiguar los impactos entre hueso y hueso. La articulación sinovial posee además cartílago articular, como vemos acá, posee una cavidad articular que contiene líquido articular, posee una membrana sinovial, que es la de rosado que vemos alrededor, y está cubierta por una cápsula externa y ligamentos. Ligamentos que son complementos de la cápsula, ¿sí? La cápsula sirve como un medio de fijación de la articulación de las dos superficies articulares, y además tenemos los ligamentos. Sincondrosis. Sincondrosis es cuando hueso está unido con hueso a través de un fibrocartílago. Sinfibrosis, cuando hueso está unido con hueso a través de un fibrocartílago. Sincondrosis, cuando hueso está unido con hueso a través de un cartílago. Bien, sinfibrosis, cuando hueso se une con hueso a través de un fibrocartílago. Sinostosis, hueso está unido con hueso directamente, como los huesos del cráneo. Sindesmosis, el hueso se une a otro hueso por medio de un ligamento. Sinsarcosis, el hueso se une a otro hueso por medio de un músculo. En verdad, estas últimas son consideradas falsas articulaciones, porque no hay un contacto directo entre el hueso y el otro. Lo único que hay es una unión por medio de un ligamento o por medio de una membrana ligamentosa o por medio de un músculo, ¿no? Según la movilidad, las articulaciones pueden ser móviles. Las que realizan más movimiento y las que vamos a estudiar hoy son las diartrosis. Semimóviles, las vamos a estudiar más adelante, realizan poco movimiento, son anfiartrosis. Inmóviles, no se mueven, por ejemplo las articulaciones del cráneo, ¿sí? Entonces se les llama también de sinartrosis, sin movimiento. Según la libertad de movimiento, puede moverse en los 3 planos, triaxial, usando los 3 ejes de movimiento, biaxial, en 2 planos, utiliza solo 2 ejes de movimiento, y monoaxial, en un plano, utiliza solo un eje de movimiento. Bien,
Tipos de articulaciones. Entonces, las articulaciones pueden ser fibrosas cuando están unidas por un fibrocartílago. Dentro de estas tenemos las suturas, que son los huesos del cráneo, que a veces tienen una membrana ahí no interpuesta. Tenemos ahí una membrana. Entonces, eso es un fibrocartílago. Las sindesmosis también se consideran fibrosas. La membrana interósea se considera una fibrosa y la gónfosis, que es la articulación del diente con la cavidad alveolar del maxilar o mandíbula, ¿sí? También se considera fibrosa. Todas estas, las fibrosas, son sin artrosis. Entonces, sin artrosis porque no tiene movimiento, sin artrosis no tiene movimiento, sin artrosis no tiene movimiento. Acá vemos una sindesmosis o membrana interósea, ¿sí? Esta es la membrana interósea. Las membranas interóseas pertenecen también a la sindesmosis, pero a veces las tenemos como separadas, ¿bien? Sindesmosis es unida por ligamentos. Cartilaginosas tenemos las sincondrosis, que es la primaria, ¿no? Es la verdadera cartilaginosa, que es la costilla con cartílago costal y esternón. La articulación de las costillas al esternón tienen un cartílago costal, lo cual lo hace sincondrosis. Secundaria, el cartílago epifisario, que es lo que une las epífisis con las diáfisis, eso es el cartílago de crecimiento, ¿bien? Esa en algún momento se suelda y forma un hueso completo, o sea, esta no es una duradera por siempre, sino es una articulación cartilaginosa que es temporaria. La sínfisis, unión con un fibrocartílago, ¿bien? Se une un fibrocartílago donde se encuentra entre pubis y pubis. A estas se les considera anfiartrosis. La sínfisis, que es una cartilaginosa, ya pertenece a las anfiartrosis. El resto de cartilaginosas son sin artrosis. Entonces, las cartilaginosas pueden ser sin artrosis o anfiartrosis. Sinoviales. Sinoviales son las articulaciones que más nos interesan ahora, ¿sí? Las demás las vamos estudiando poco a poco en anatomía. Sinovial o diartrosis o articulación móvil son las que pueden realizar ampliamente movimiento, ¿sí? Entonces tenemos la plana, la cilíndrica, que es trocoide o gínglimo o troclear, ¿sí? La condilia, acá condilia o elipsoidea, que hay un género que es la bicondilia también, la silla de montar o encaje recíproco y la esferoidea, que un subgénero es la cotiloidea. No hagamos tanto caso a los subgéneros. Nos interesa solamente tipo de articulación. Cuando me hablen de tipo de articulación, yo digo sinovial o diartrosis, ¿sí? Y cuando hable de género, las sinoviales se van a dividir en 6 géneros. La plana o artrodia, trocoide o pivot, gínglimo, troclear, la silla de montar o celar o encaje recíproco, la condilia o elipsoidea, que tenemos un subgénero llamado bicondilia, la esferoidea en artrosis, que tenemos un subgénero llamado cotiloidea. Entonces vamos a estudiar 6 géneros articulares, ¿va? Esferoidea o en artrosis. Tenemos la superficie articular de uno de los huesos es esférica y articula con una cavidad cóncava, ¿sí? Que es recíproca para la esfera. Acá tenemos la superficie, es una esfera, en verdad siempre es una hemiesfera. Tenemos la articulación del hombro, escápulo humeral, y tenemos la articulación del acetábulo o coxo femoral. Estas articulaciones pueden moverse en los 3 planos. ¿Qué quiere decir? Pueden hacer flexo-extensión en el plano sagital, aducción-abducción en el plano coronal y rotación medial y rotación lateral en el plano transversal. Además, ellas pueden hacer el movimiento de circunducción. La siguiente articulación es la condilia, ovoidea o elipsoidea. Una de las superficies articulares tiene forma de huevo, ¿sí? Forma ovoidea. Entonces, no se puede desplazar en todos los sentidos. La otra superficie es una superficie complementaria, una concavidad complementaria. Quiere decir, no hay forma de que esta superficie rote. Por lo tanto, se considera que es una biaxial, se mueve solo en 2 planos utilizando 2 ejes. Bien, esta articulación tenemos un ejemplo en la muñeca. Acá, la muñeca no rota.
Solo puede realizar flexión, extensión, aducción y abducción. Otra de las articulaciones es la silla de montar, articulación celar o encaje recíproco. También es biaxial. Solamente se puede mover, fíjense, es como la de una silla de montar con su jinete arriba abierto de piernas. Si nosotros tratamos de rotar sus piernas, no va a poder porque tiene la montadura en el centro. Entonces, no puede rotar, solamente realiza movimientos de flexión, extensión, aducción y abducción. ¿Dónde tenemos una articulación así? Acá en el primer dedo, en el dedo pulgar, en la articulación trapecio metacarpiana o carpo metacarpiana del primer dedo tenemos una articulación silla de montar. Bien, la silla de montar entonces solo realiza flexión, extensión, aducción y abducción. Otra articulación conocida es la articulación troclear o bisagra, también llamada gínglimo. Esta articulación es monoaxial, solo se mueve en un plano, en el plano sagital, ojo, solo se mueve en el plano sagital, está constituido por un cilindro que articula con una cavidad cóncava. Este cilindro es una tróclea. ¿Qué es una tróclea? Es un cilindro con una garganta en el centro, que quiere decir una depresión en el centro, que articula con una cavidad complementaria, dos concavidades para las porciones más gruesas del cilindro y una cresta para la porción central del cilindro. Un ejemplo que tenemos es la articulación del codo. Solo se mueve en el plano sagital, por lo tanto solamente hace flexión y extensión. La articulación se llama en bisagra aludiendo a las bisagras de la puerta, que solo se mueven para realizar flexión y extensión. La flexión y extensión es en el plano sagital. Trocoide o pivot. El pivot es un cilindro, perdón, sí, un cilindro alrededor del cual gira un anillo. Bien, cilindro en el centro, ¿ven? Alrededor del cual gira un anillo. El anillo solo puede hacer rotación en el plano transversal. El pivot es una articulación uniaxial. Acá tenemos un pivot. Este anillo en el centro, alrededor del cual gira esto, ¿no? Intenten hacer uno así en casa. Van a ver que solamente puedo rotar alrededor de este cilindro. Entonces, la articulación radiocubital entre la cabeza del radio y el cúbito es una articulación en pivot. Sirve para movimientos de rotación, de pronación y supinación del antebrazo. Articulación plana o artrodia es esto. ¿Ve? Solamente se desliza, solamente hay deslizamiento. Los deslizamientos pueden ser en todos los sentidos que ustedes conozcan, pero solamente se desliza. Las dos superficies son casi planas. Las articulaciones del carpo entre sí son articulaciones planas. La articulación del carpo con el segundo, con el tercero, con el cuarto y con el quinto metacarpiano son articulaciones planas. Bien. Entonces, en resumen, nosotros hasta acá dijimos que existen 6 géneros de articulaciones sinoviales. La elipsoidea, que es la enartrosis, que es triaxial. Las biaxiales, que son la encaje recíproco, y la silla de montar, que es lo mismo, encaje recíproco, silla de montar, y la condilia. Ambas no rotan, se mueven en dos planos, dos ejes, pero no rotan. Finalmente, las uniaxiales. Las uniaxiales son aquellas que solo se mueven en un plano. Tenemos la troclear, trocleartrosis o gínglimo o bisagra, que solo se mueve en el plano sagital, quiere decir solo hace flexión y extensión. Y tenemos la trocoide que solo rota en el plano transversal. Bien, eso es muy importante. Bueno, tenemos los tipos de palancas anatómicas. ¿Cuáles son los tipos de palancas anatómicas? Vemos acá hay un punto de apoyo, acá tenemos una tabla. Y el primer tipo de palanca, las palancas se dividen en 3 géneros. Primer género, segundo género y tercer género. El primer género posee el punto de apoyo en el centro, la resistencia adelante y la potencia atrás. P quiere decir potencia, resistencia R y punto de apoyo el triangulito. Ojo,
Las palancas siempre van a tener resistencia, punto de apoyo y potencia, ¿sí? En este caso, por ejemplo, la articulación de la cabeza tiene el punto de apoyo en el atlas, donde está la articulación atloideo-occipital, occipito-atloidea, y la potencia la tiene atrás, los músculos de la nuca, que sirven para mantener erguida la cabeza. Si estos no están haciendo potencia, la cabeza, lo más seguro es que se me caiga el mentón sobre el cuello. Bien. Nuca es la parte posterior del cuello. Nuca refiere a la parte posterior del cuello. Nuca es pescozo, pero la parte posterior, ¿sí? Palanca de segundo género. Tenemos el punto de apoyo está adelante, como nosotros cuando caminamos en puntita de pies, ¿no? Cuando hacemos sentadillas, practicamos los gemelos de la parte posterior de la pierna. Punta de los pies, anterior, apoyo. Resistencia, el peso del cuerpo sobre la articulación tibio-tarsiana, que está acá, la articulación del tobillo. Y potencia, el músculo de atrás, el que levanta. Potencia es el músculo de atrás. Entonces, fíjense que a estas palancas de segundo género se les dice interresistentes, porque la resistencia está en el centro. En este tiene el punto de apoyo en el centro. Entonces va cambiando, simplemente va cambiando dónde encontramos cada elemento. Esto se los doy como generalidad, pero no es muy tomado en el examen, ¿sí? Sepan lo más básico. Acá, punto de apoyo, tenemos atrás, posterior, la resistencia está adelante y la potencia está en el medio. Se llaman interpotentes, la potencia está en el medio. Entonces, punto de apoyo, atrás, potencia, bíceps, resistencia, todo el miembro superior para hacer la flexión del antebrazo. Para concluir, vamos a estudiar la clasificación de los músculos. Recordemos que los músculos su clasificación no es muy tomada en el examen. Bien, se clasifican según su forma, fusiforme, cuando tienen un tendón inicial, un tendón final y una porción muscular central. Los fusiformes son estrechos en los extremos y son sobresalientes en el centro. Paralelo, en este caso vemos un músculo multigástrico o poligástrico. Poligástrico quiere decir varios vientres musculares, sus fibras transcurren en paralelo. Convergente. Tenemos las fibras musculares convergen en un tendón común, se unen en un tendón solo. Unipenante. El tendón es lateral, ¿sí? Y tenemos solamente un fascículo muscular que llega a ese tendón. Bipenante. Tenemos dos fascículos musculares que llegan a un tendón central. Multipenante. Tenemos varios fascículos musculares, ¿sí? Que llegan a un tendón y este tendón va generándose a partir de cada fascículo. Circular. Fibras en paralelo que rodean en forma circular una estructura. Por ejemplo, el orbicular de los labios o el orbicular de los párpados. Convergente, ejemplo, el músculo pectoral mayor. Fusiforme, los músculos braquiales. Paralelo, el músculo sartorio, ¿sí? Unipenante, el músculo extensor común de los dedos. Bipenante, los músculos cuádriceps, ¿no? Que tenemos en el muslo. Multipenante, el músculo deltoides. Bueno chicos, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado la clase. Somos Clases Médicas, afianzamos futuros médicos. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Un abrazo grande, hasta la próxima aula.